Bueno, Patricia, yo me presento, soy Carmen Pinto, soy directora del Centro de Documentación y Archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Estamos trabajando en un proyecto patrimonial consistente en relevar la memoria de mujeres, porque consideramos que en general han sido visibilizadas, invisibilizadas. Se habla muy poco de ella y es como que si fuéramos parte de, la señora de, la hija de, y en realidad las mujeres sufrimos las peores aberraciones desde el día 1, desde el día 11 de septiembre mismo, no solamente lo que se supo después a través de las aberraciones de la DINA, de la CNI. Creo que del día 1 las mujeres empezamos a sufrir una violencia extraordinariamente fuerte debido al fuerte machismo, primero de la sociedad en la que vivíamos y sobre todo de los militares. No teníamos derecho a estar en la calle, teníamos derecho a estar en la casa esperando al papá o al hermano o al compañero. Y eso se ha seguido un poco con el tiempo y creemos que es hora, aunque han pasado hartos años, pero en algún momento algo habrá que dejar como testimonio, principalmente por nosotros mismos y por lo que le debemos a tantas mujeres que desaparecieron sin dejar rastro de nada. Y yo sé que tú pasaste por experiencias terribles y que acumulas varios casos de violaciones a los derechos humanos, pero que queremos dejarte la libertad que nos contara tu experiencia libremente de lo que tú consideras que estás en condiciones de decir, porque esto tampoco es fácil, de lo que tú piensas que es importante dejar como registro para, como decía, para las generaciones de hoy y de mañana. Sí, yo quería agradecer la invitación primero. Me parece muy importante poder rendir este testimonio ante una comisión que para nosotros, para todos aquellos que trabajamos en torno a los derechos humanos es muy importante y por lo tanto yo inmediatamente dije que sí, que estaba disponible. Sí, pues yo si miro la historia, miro mi historia, claro, o sea, todos los derechos humanos han sido violados, violentados, y bueno, y en una sociedad patriarcal que seguimos viviendo, sigo no teniendo los mismos derechos tampoco, o sea, por supuesto que estamos en otro tema, pero yo quería contar primero que yo vengo de un sector popular, no vengo de sectores populares, hija de obrera, donde nadie en mi familia tenía interés en la política ni nada. O sea, cuando uno trabaja muchas horas, cuando uno está en una fábrica, mi padre se dedicaba a trabajar porque tenía que parar la olla, como decía, y por lo tanto eran intereses que no tenía. Y nunca tuve, sí después, algún familiar más lejano, en algún momento algo me dijo, pero yo creo que soy de izquierda, fui de izquierda por un tema y ahí viene el tema de clase. O sea, yo quiero tratar eso también, decirlo. A mí nadie me dijo lo que era ni esto ni lo otro, simplemente yo viví en un mundo donde todas esas carencias, donde éramos trabajadores, mi madre explotado, y por lo tanto entré al mundo a mi mundo, es un mundo que yo reconozco un origen de clase, que es muy raro decirlo eso a estas alturas de la vida, pero yo sí reconozco un origen de clase. A mí nadie me dijo el Partido Socialista, no. Yo formaba parte de un mundo y ese mundo estaba representado por algo, por una ideología, por una persona que fue Salvador Allende. Entonces para mí siempre fue un tema, cuando hablan de origen de clase, cuando hay discusión entre diferentes sectores, yo no digo nada, pero estoy clara que yo tengo un origen de clase y ese es el que me definió
Y ese es el que me sigue definiendo, si bien hoy día, por supuesto, no podemos analizar con las mismas categorías de antes. Pero yo siempre digo, yo tengo un origen de clase y por eso soy de izquierda. Y lo viví, nadie me lo contó. Cuando sale Salvador Allende, cuando están antes yo soy de los años 55, de los tiempos en que las mujeres campesinas salen de sus regiones y van a la ciudad, y viven en la ciudad que no las quiere acoger, porque es una inmigración del campo que no tiene ningún conocimiento, nada, llegan todos y se conforman todos los conventillos de la época. Entonces, por eso yo siempre quiero decir eso, yo no tengo, nadie me dijo nada, no leí libros, nada, sino que yo nací allí. Entonces, cuando entré a estudiar al Darío Salas, el año 70, y era un liceo emblemático, no me acuerdo cómo llegué allí, porque yo venía de una escuelita de Estación Central y después venía de un centro de séptimo y octavo que había en ese tiempo de transición para el primero medio. No me acuerdo cómo llegué al Darío Salas, pero fue fundamental en mi vida. Un liceo experimental que tenía ideas de comunidad que eran distintas a la educación de ese momento y por lo tanto me encontré como que, mira, eso es, yo sé vivir en comunidad. Y encontré allí un espacio donde desarrollarme. Y yo entré a militar en el año 1970, con 15 años. Ya fui militante de la Juventud Socialista y eran tiempos muy álgidos y participé siempre a nivel estudiantil, dirigente, presidente del Darío Salas en el momento del golpe. De un liceo emblemático y bueno, ese liceo se sigue reuniendo, entre paréntesis, nos seguimos reuniendo todos los años en el aniversario del liceo porque es emblemático en nuestra formación, de allí salimos muchos dirigentes. Y estuve, el año 73 era la presidenta del liceo, lo que no era fácil, porque estamos diciendo que primero era una mujer, que había que enfrentarse a 2000 alumnos, teníamos en ese tiempo, donde una derecha muy fuerte, y yo siempre recuerdo que estaban haciendo el metro, por lo tanto, toda la Alameda era un hoyo y eran piedras, y eso significa que eso eran enfrentamientos diarios, de por sí, porque sí, con una derecha que ya conocimos muy fuerte. Y lo que viene el golpe para mí no fue solamente un tema de un golpe de Estado, de tema político. Para mí se me cortó la vida, a mí se me cayó la vida. Todo el proyecto que yo tenía se cayó. O sea, no es solamente un análisis político de eso que yo pudiera hacer en un momento, se me cayó la vida y se me fracturó completamente. Y yo dije, bueno, voy a volver al liceo, porque fue un tema, mucha gente no volvió, que éramos dirigentes de diferentes organizaciones políticas, además dirigentes estudiantiles, no volvieron. Y yo pensé, dije, si no vuelvo, en mis condiciones de vida que tenía, iré a poder seguir estudiando yo. Ahí hice la evaluación como yo podía con los medios que yo tenía en ese momento y volví. Dije, no, yo voy a volver. Yo siempre soy de ponerle el pecho a las cosas. Dije, ya, voy a volver a ver qué pasa. Bueno, la pasé muy mal. La pasé muy mal, porque la pasé muy mal al noviembre ya estábamos en clase, la pasé muy mal porque era una presión muy grande para nosotros, habiendo estado en un liceo emblemático, con la comunidad, trabajo con la comunidad, habiendo tenido gobiernos estudiantiles, teniendo yo como presidenta del liceo podía hablar con la directora y de repente decirle no estamos de acuerdo con esto. Entonces llegar a un ambiente opresivo, terrible, fue muy difícil, pero yo sabía que tenía que estar ahí. Tenía que hacerlo porque no sabía cuál iba a ser el futuro. No sabía, no tenía la menor idea. Volví, lo pasé muy mal porque para mí no ver a esa directora y ver a un militar y estábamos en clase y se nos ponían militares a la parte de atrás de la sala de clase.
Y nosotros, yo siempre he sido muy tranquila. Yo soy, Militares con... sí, yo siempre he sido muy tranquila, muy serena, siempre. Y todos los jóvenes sentían muchas rebeldías y hacían pura escoba a los cabros y todo me repercutía a mí porque nos habían amenazado a los que quedábamos que cualquier cosa que hicieran en el liceo de desórdenes íbamos a hacer nosotros. Y los cabros se pescaban las mangueras y se pescaban a tirarse manguerazo con el instituto del Insuco que estaba al frente en Avenida España. Sacaban pipí de los baños, los tiraban del segundo piso, toda una serie de rebeldías que no hallaban qué hacer, Y fue muy difícil y finalmente terminé, entré a la universidad y se empieza a reestructurar de nuevo Partido Socialista, Juventud Socialista, que pasa al partido, porque caen las direcciones. Y yo decido, bueno, hoy día uno analiza, por supuesto, y dice, uno toma las decisiones con los elementos que tiene en el momento nomás. Pero yo decidí seguir. Ahora uno dice, ¿qué medida de seguridad? Uno mira para atrás y puede analizar y puede decir, bueno, yo la tomé con lo que podía tomarla y no me arrepiento de ello. Y seguí básicamente, y el día, en el 27 de junio del año 74, me detienen. Me detiene el SICAR. Yo no sabía en ese momento, simplemente noté que había algo raro, pero no podía hacer nada. Había algo raro en mi calle, algo raro ahí que pasaba, muchos movimientos, muchas cosas. Pero ya iba caminando hacia mi casa tipo 11 de la noche y dije yo, ya, no alcancé a seguir reflexionando. Y nada, ¿cómo defino yo ese momento? Lo defino como uno cae en un hoyo, en un túnel. Siempre digo yo que uno cae en un túnel negro, en un túnel que tú no sabes si tiene fondo. Los túneles uno no sabe si tiene fondo. Dice, al fondo del túnel, pero ¿cuánto camino hay que recorrer para llegar al fondo del túnel? Entonces yo siempre cuando me preguntan de eso, yo digo que caí en un túnel. Me echaron en un túnel, que yo no sabía qué fondo tenía ni si tenía un fondo y cuánto. Bueno, el túnel duró 1 año 2 meses, quiero contarles. Estuve presa 1 año 2 meses. Ese tiempo estuvimos en Plaza de la Constitución, ahí que está en la entrada de Agustinas con Teatino, que tenemos un colectivo en este momento, el cual presido, con varias personas, compañeros y compañeras ligados al Partido Socialista, que estuvieron allí, porque en ese tiempo la DINA no estaba conformada, por lo tanto las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros se hacía cargo de los diferentes partidos, nosotros socialistas, a cargo entonces del SICAR. Llegamos a la Plaza de la Constitución, de todos los lugares donde estuve, lo peor fue Plaza de la Constitución. No saben cuánto tiempo estuve. Bueno, quiero contarles que a raíz de lo sucedido en Plaza de la Constitución, nosotras con otra mujer de allí hicimos una querella por violencia político-sexual que empezamos el año 2010 y la ganamos, entre comillas, porque el año 2023, 13 años después, nosotras ganamos, o sea, le agregamos unos años más a los que estaban presos en Punta Peuco y detuvieron a algunos que estaban libres. Pero la violencia político-sexual se ejerce en el caso de estas 2 mujeres, de más mujeres, pero también de nosotras 2 de la querella, en Plaza de la Constitución. Tuvimos tiempo ahí, yo digo que la querella nos ayudó y nos obligó a fijar ciertos plazos, a tener ciertas fechas, porque lo más difícil es saber, oye, yo sé cuándo me detuvieron, pero ¿cuándo nos trasladaron a Londres? No sé. Y más o menos tuvimos que ir, bueno, uno cuesta levantar una querella, o sea, cuesta por eso, porque no tenéis precisión, y tuvimos que ir armando muchos años después, yo presenté sola la querella. Había muchas mujeres, pero finalmente la única que llegó al final, que me apoyó la Corporación Humanas, ellas son
las abogadas que no apoyaron esa querella. Entonces, ¿por qué digo en Plaza de la Constitución? Porque es allí donde se genera lo peor en mi experiencia. Y después somos trasladados alrededor de mitad de julio, no sabemos bien, no podemos, hacia Londres 38. ¿Y por qué? Porque en ese momento se constituyó la DINA. Se constituye la DINA, entonces todos los que estábamos en diferentes lugares nos trasladan. Y llegamos a Londres 38. Pero yo Londres 38 lo pasé casi en un sueño, porque estaba muy enferma. Yo llegué de Plaza de la Constitución a Londres muy enferma, parecer con una fiebre muy alta, debido a alguna infección que tuve en el cuerpo, pero nadie me vio. ¿Y por qué recuerdo esto? Que estaba muy enferma, porque estuve siempre en una semiconsciencia, entonces yo no he participado en nada en Londres 38 de querella, ni apoyando a nadie, si no me acuerdo. O sea, yo Londres 38 lo pasé en la semiconsciencia, entonces no logro construir nada de Londres. Lo único que me acuerdo es que en un momento parece que estaba tan mal que me dijeron, te va a ver un médico. Yo tenía 19 años. Bueno, me llevaron a un lugar y ahí estaba el Loro Matías, que es nuestro compañero que está detenido desaparecido. Álvaro Villagrán, Vallejos Villagrán, el Loro Matías, que es uno de los detenidos desaparecidos. Y él me ve y yo lo vi, estaba más mal que yo. Yo abro los ojos, más o menos lo veo. Y él lo vi y me dijo, no, él no podía, como él me iba a apoyar a mí si él estaba en condiciones más malas. Ese es el recuerdo que yo tengo de Londres. ¿Y es posible que le hayan dado droga? ¿A mí? Sí. No, fíjate que no lo sé, no creo. Yo creo que estaba de tanto maltrato, de falta de alimento, de falta de agua, de no ir al baño. Yo creo que al parecer lo que pasó habría sido una obstrucción intestinal muy severa, que tuvo excesos de fiebre muy alta, por lo tanto, pero como nadie se ocupaba, me podía haber muerto nomás, pero yo lo recuerdo es que sentado en una silla, amarrado, como son las fotos, son igual, o sea, los dibujos y todo eso, y yo no podía estar sentada en la silla, me caía cada rato, me volvían a poner y yo me volvía a caer. Entonces yo al final me dejaban en el suelo, ya no. Entonces yo no tuve, a diferencia de otras personas, yo no tuve, pasé por Londres, como digo yo, pasé y no pasé, porque las condiciones de Plaza de la Constitución eran muy severas y además uno viene todavía en el shock, si viene es el primer lugar donde tú llegas, después el ser humano es tan fuerte, yo creo en el ser humano y en mí y en las personas y en la capacidad que uno no se imagina que uno tiene del cuerpo y la cabeza, y su espíritu, como digo yo. No sé si llamarlo de alguna forma, pero yo digo, nunca llegaron a mi espíritu, nunca. Siempre llegaron a mi cuerpo, pero nunca me destruyeron porque no llegaron nomás. Entonces, después de eso estamos ahí, y lo digo porque los miembros del colectivo todos seguimos más o menos el mismo camino. Todos, como éramos todos socialistas, grupos, todos. Eran 7 hombres y yo. Y estuvimos en Londres 38, que también los hombres lo pasaron bastante mal. Ahí hay otros temas también. Yo lo pasé en la semi-inconsciencia. Así que yo me acuerdo de alguien que cantaba, que está en mi mismo colectivo ahora, y siempre nos reímos y decimos, oye, si yo no cantaba, yo recitaba. Pero para nosotros, tú cantabas. Ahora, importante todos los aspectos que a uno le permiten sobrevivir, y esos son importantes. Dentro de mis recuerdos está que él cantaba o recitaba, no importa, pero hay cosas que a uno le hacen sobrevivir. Después de eso, ellos en muy mal estado, tampoco sabemos exactamente la fecha, tiene que haber sido como a fines de julio,
pasamos a Cuatro Álamos, inauguramos Cuatro Álamos. Y llegamos, ellos eran una pieza común, pero yo era la única mujer, así que me quedé solita de nuevo. En una sola pieza. Y inauguramos Cuatro Álamos, pero Cuatro Álamos al principio, y ahí tenemos una diferencia tú sabes que las memorias siempre tienen diferencia, pero ahí de eso sí que estoy segura, que cuando llegamos estábamos a cargo de Carabineros. Nosotros estábamos a cargo de Carabineros Cuatro Álamos, y estábamos a cargo de Pacheco, que estaba a cargo de Tres Álamos. Y llegamos, estuvimos ahí, yo estuve no sé cuántos días. Lo único que sé es que salí el 2 de septiembre a Tres Álamos. Todo ese tiempo lo pasamos dando vueltas. Pero no estaban ocupados los socialistas. En ese tiempo, 74, su objetivo principal no eran los socialistas. Estaban muy dedicados con el MIR, con todas las diferentes áreas del MIR. Y estuvimos, y el régimen con Carabineros fue, bueno, esas piezas, ese era una especie de convento, por lo tanto tenían un camarote de metálico, porque después tuvimos de madera, un camarote metálico con un pequeño closet de una celda monacal, pues, y ese era nuestro espacio. Entonces a nosotras ni a nadie le permitían, nos daban algo en la mañana, pero no nos permitían ir al baño. No nos permitían ir al baño, no nos permitíamos... Bueno, a todo esto yo tenía el pelo largo, debo haber parecido una leona, debo haber parecido en 2 o 3 meses sin bañarme, sin nada, sucia de todo lo que había pasado el cuerpo, porque... Entonces, para nosotros el hecho de no poder ir al baño, bueno, uno va encontrando cosas, el ser humano, y una siempre encuentra cosas. Y yo andaba con los libros de la universidad, yo estudié ingeniería comercial en la Católica, y andaba con los libros de la universidad, andaba con un bolso, así que, bueno, dije yo, unos libros de economía me servirán para algo. Así que empecé a romper libros y yo nunca, la verdad es que era solamente la orina la que me preocupaba, porque como no comíamos nada, yo casi no había sido alimentada durante ese tiempo, entonces tú no devuelves tampoco. Al baño todos los días, no, si no comes nada, no, pues. Entonces estábamos allí y no podíamos salir. Entonces, de las otras piezas, los hombres hacían pipí para afuera de la ventana nomás, y nosotras, hasta que no sé cómo llegó a la pieza una bolsita nylon, así que hacíamos la bolsita nylon y la tirábamos para afuera. Así que en primavera el olor, cuando terminó el invierno, era imposible. En Cuatro Álamos por el tema de los excrementos. Y yo tengo el recuerdo de ese momento porque llegó otra compañera con su familia. Por eso, si no, el recuerdo se me habría ido, pero no se me fue, porque ellas llegaron a la misma pieza, a ella la sacaron y su hija se quedó conmigo. Y ella estaba desesperada y me decía, tengo ganas de ir al baño. Entra al closet. Tienes que hacer en el closet, si no quieres hacer ahí, ese es el baño. Y ahí tienes papel, mis cuadernos, después los forros de la chaqueta, y hace ahí. Entonces me decía, bueno, esa zona, yo creo, su familia me la encargó. O yo ya no sé cuánto tiempo ahí, ya lo que yo pueda, pero entonces por eso tengo ese recuerdo. Si no, yo creo que se hubiera ido, pero tengo el recuerdo como le decía a ella. Bueno, hay un cambio después, que es un cambio de régimen. Nosotros en ese momento con Carabineros no nos abrían la puerta, solamente se abría, yo creo que en la mañana nos daban algo y medio pan, no sé, algo, nos abrían, pero nos abrían y nos ponían. Al poco andar cambia el régimen de quien se hace cargo Cuatro Álamos y está a cargo la DINA, pasa a cargo la DINA. Y ahí nos ponen un régimen militar. Ahí nos ponen un régimen que a las 6 de la mañana tienes que salir, es tu hora de ir al baño, y si te puedes bañar, la verdad es que yo después de 2 meses, casi 3 meses sin bañarme,
Era como tocaba el agua y me hacía así nada más, porque era demasiado frío, era invierno, estamos hablando de agosto, del mes de agosto de ese año, o sea, yo con mucho frío y me acuerdo que veía el agua y decía yo, no, yo no me meto debajo de ti, ¿para qué si no tengo? Así que por donde uno pasa mano y pasa mano, y era el momento de ir al baño. Y en algún momento ahí ya nos acostumbramos a ese régimen. En la mañana, y cuando querías ir al baño, tenías que tocar la puerta hasta que te abrieran. Pero por eso digo, o sea, uno elimina lo que ingiere, pero si no ingieres mucho, de verdad que yo aprendí eso, aprendí, me decían, ¿y el baño? No, y si comía tampoco. Cuatro Álamos fue un momento súper difícil, se instala la DINA y sacan mucha gente, Cuatro Álamos fue, pero yo permanezco allí porque no era el interés en ese momento. Los socialistas no eran interés, eran otros los intereses. Entonces yo veo, pasa gente por mi celda, comparto la celda con mucha gente, entra, sale, la sacan, la llevan, no vuelve más. Y el grupo en que yo estaba, que estaba mi pareja también, que nosotros habíamos, como éramos compañeros de partido, nos habían dado cuenta que además éramos pololos, para decirlo de alguna forma, estaban en otra, todos juntos, porque era una sala grande, y todos se callaban y pasan unas cosas impresionantes también. Pati, ¿cómo estás? Yo, bien, unas conversaciones así, pero ahí sabíamos que estaban ellos y estaba yo, que no nos habían sacado, qué sé yo. Y después, en 2 de septiembre, porque esa fecha sí que quedó muy grabada, la otra fecha, para la querella tuvimos que más o menos saber en qué fecha habíamos salido, pero para la parte legal. Pero esa fecha sí que me acuerdo que pasamos a Tres Álamos. Y la verdad, después de haber pasado por todos estos lugares, Tres Álamos fue así como, estamos con más mujeres de partida. Yo estuve muchos días sola, estamos con más mujeres, me recibieron muy bien. Yo en Cuatro Álamos, debido a la falta de higiene, por eso sé que eran carabineros también, en algún momento venía una comisión internacional y no sabía si iban a entrar a Cuatro Álamos o no. Entonces yo estaba, pero en un estado así con este pelo, cochina, ropa desgreñada. Alguien me había prestado ropa interior para que me la dejó para que yo pudiera cambiarme, porque yo nunca me había cambiado desde que salí de mi casa. A pesar de todas las historias que pasaron, nunca cambié. Por lo tanto, me llegan y me dicen, y me ven así, me dicen, no, ella tiene algo. Yo estaba como que me picaba algo. Pero uno, ¿qué le van a hacer además? Preferir estar sola en esa celda que llegue otra. No, tiene algo. No, me tratan, por supuesto, con todos sus adjetivos. Vamos a tener que llamar al practicante del campo para que me vea. Y claro, tenía infección en todos los pelos del cuerpo. Sí, claro, sí. Debido a todos los que yo he pasado, sí. Eso tengo. Así que me tuvieron que hacer un tratamiento ahí. Y ya, yo lo pasé, yo dije, yo no soy responsable, yo no soy culpable, así que no me van a sentir nada. Pero sí me dio mucha vergüenza cuando horas después, como habían escuchado que venía el practicante y todos mis compañeros de la pieza de allá, todos se quedan callados, va a hablar. Me dice, ¿cómo está? Le digo, bien, yo estaba colorada, estaba con vergüenza. Y bien, le digo yo, bien. Me dice, ¿por qué te dejaron bañarte? Sí, le dije yo. ¿Y te pudiste lavar el pelo? Sí, le dije yo. Nada más, pues iba a estar contando intimidades, que es lo que había pasado. No, le dije, sí, no, estaba muy cochina, estaba muy sucia.
Entonces, por esas cosas concretas, yo sé que nosotros estábamos a cargo de Carabineros cuando pasa todo esto. Entonces, cuando pasamos a Tres Álamos, una ducha, cuando me dices que tú recuerdas muy románticamente Tres Álamos, no lo recuerdo románticamente. Lo que pasa es que depende de donde tú vengas. La gente que viene a la Vía Grimaldi, la gente que viene de diferentes lugares, es que no es que se recuerde así, lo que pasa es que tú vienes de otros lugares donde las condiciones eran mucho más malas. Por lo tanto, hay que saber apreciar, y yo en la vida sé apreciarlo todo, porque aprendí que uno tiene que apreciar el cambio. O sea, entonces yo apreciaba la ducha que tenía, era el mismo camarote, pero era el mismo camarote, pero era un camarote. Bueno, pocos meses después, a Tres Álamos, las mujeres las cambian a la barraca de Tres Álamos, ahí estuvimos también. La barraca que estamos con otro colectivo también luchando por eso, estamos bien activas. La barraca era una construcción de madera que hoy día no existe, que la sacaron, que está alrededor de un patio central que tiene la misma estructura de una barraca nazi. Nosotros por eso le decimos la barraca. Tiene, cuando yo la he descrito, siempre digo, es una madera tosca, todo de madera cubierto, completo, con alambres de púa a su alrededor, que nos separaba, estaba en la parte de atrás de Tres Álamos, nos separaba y había un hoyo muy grande allí. Esas son literas de 3 pisos, son literas de madera adosadas a la pared, de 3 pisos, donde no hay escalera, donde el espacio era muy chico, entonces uno no se podía sentar. Cuando ustedes ven las literas nazis son iguales, uno tiene que meterse y cabe nomás. Pero las del tercer piso tienen el declive del techo, así que una parte uno se puede sentar. Cuatro Álamos, Tres Álamos, Barraca, ahí logramos organización de mujeres importante. Barraca entonces, estábamos libre plático, porque tanto recibíamos visitas de familiares. Mi madre, yo tengo padre, pero él va a estar siempre ausente, pero de mi madre, amiga, hubo gente que me fueron a ver, y fue otro periodo de una organización de las mujeres importante. Yo era chica, las otras eran más grandes, aprendí un montón de cosas, aprendí a tejer, aprendí a bordar. Hoy día, cuando alguien canta alguna canción latinoamericana, del folclore argentino, uruguayo, la empiezan y todas nosotras sabemos. Digo, esa es cultura de acá, ¿no? Eso es, nosotras sabemos y yo de dónde iba a saber. Entonces se hace una organización importante en Cuatro Álamos y ahí nos pasan a Pirque. Perdón. Yo te quería preguntar justamente antes que llegara la visita de tus familiares, de tu madre, durante todo el tiempo anterior a llegar a 3 y 4 Álamos, que se llama ahora, ¿qué contacto tuviste con el mundo exterior, con tu familia, con tu... No, ¿Nada? no, ninguno. Ninguno, porque nosotros caemos detenidos, yo por lo menos, caemos todos a días de diferencia, el 27 de junio, y nada, yo aparezco a la luz el día 2 de septiembre. Todo ese tiempo estuve como desaparecida. Pero eran los tiempos donde toda la gente estaba desaparecida. Entonces, yo sé que mi mamá me buscó, pero no, en ese tiempo no tenemos ni un contacto. Yo creo que lo que me ayuda en ese momento, hay muchas cosas que a uno le ayudan, y uno de esos es que las otras personas que estaban ahí éramos gente conocida, veníamos del mismo comunal del Partido Socialista, uno de ellos era mi compañero,
mi pololo en ese tiempo, pero no queríamos que lo supiera porque iba a ser, nos iban a presionar el uno con el otro. Entonces que igual estuviera allí. Ahora lo malo fue que en el caso de todas las violaciones estuvieron presentes. Eso, yo nunca lo supe, por supuesto, uno nunca sabe nada. Uno vive en una negrura, o sea, si quieren que uno diga dónde vive, vive en una oscuridad permanente, entonces no sabe lo que pasa, porque la venda uno puede ver por abajo, uno aprende después a cómo lo hace para ver un poquitito, pero ve así. Por lo tanto, hay que pensar que las condiciones que no está, a las mujeres ahí no nos tenían encadenadas, a los hombres sí, a nosotros solamente con la venda. Yo no usaba lente. Algunos ruidos, pero donde el silencio, aparte de los gritos de ellos y aparte de los otros gritos, pero yo creo que yo me fui a un mundo mío. Creo que he sobrevivido porque ese mundo negro, yo dije, todo en ese mundo negro. Yo no sabía que ellos estaban ahí, yo años después, yo viví después con ese compañero, viví con él, y seguí siendo pareja afuera. Nunca hablamos del tema porque era como... Entonces, hay que pensar en esas condiciones porque uno no se logra imaginar cómo estamos en ese momento. Nosotros estamos siempre vendados, usualmente vendados y encadenados. Entonces ese es el ruido es el que yo siento de repente, un ruido, y los gritos de ellos. Pero eso yo lo saqué de mi vida. Yo creo que la sanidad hace que uno tenga ciertos recuerdos y otros no. Pero yo no tuve contacto con el exterior. Cuando llegaba alguien a 4 Álamos, por ejemplo, de alguna mujer que llevaba, decía algo, pero todo el mundo estaba muy desconfiado, venía muy mal. Yo estuve en 4 Álamos con 2 profesoras de mi liceo, que las habían detenido porque fueron a un funeral de un niño de la Jota, y eran comunistas, que falleció y las acusaron de haber... los acusaron a todo el funeral de haber hecho manifestación, y finalmente quedaron 3 personas presas, 2 profesoras y un alumno, y el cuarto es uno de los 119 hoy día, Arturo Barría, que era profesor de nosotros, del Liceo Darío Sara, y cae en este contexto del funeral. Ellas llegan, yo estoy en 4 Álamos, y yo escuché la voz y la sentí. Y dije yo, si ellas se dan cuenta que estoy aquí, ellas van a decir algo. Entonces me metí, me escondí bien en el camarote y dejé los pies afuera, ¿no? Yo cuando estaban abriendo las escuchaba. Y se llevaron la sorpresa de su vida, porque en esas 4 Álamos se encontraron, yo salí del camarote, después dije, estoy aquí. Y ahí supe algo del exterior con ella, pero fueron situaciones así. Pero nunca supimos nada del exterior. Así que no, pues, todo ese tiempo está así incomunicada, y se llama así, pues, incomunicado. O sea, en ese tiempo se llamaba el pabellón de incomunicados 4 Álamos. Entonces no tienes ningún contacto con el exterior ni nada. Solamente cuando va llegando alguien, por ejemplo, ellas que me conocían, que me tenían confianza, me cuentan lo que pasa afuera, pero no saben nada de mi familia, de mi madre, que yo soy hija única, entonces no. Solamente cuando tú llegas a 3 Álamos, ahí ya hay visita, y ahí llega mi madre. Y después de 3 Álamos, de Barraca, 3 Álamos Barraca, pues estaba en 3 Álamos Pabellón, 3 Álamos Barraca, y después nos cambian a Pirque, en otra comisión que viene, nos cambian a Pirque, un centro vacacional que hay, que creo que era de Carabineros, donde el régimen también es... me acuerdo que hay luces giratorias grandes, focos muy grandes en ese lugar, en Pirque. Hay unas condiciones, digamos que como un lugar de vacaciones, el baño es mejor, el de la cabaña, estamos varias personas por cabaña, y ahí yo recuerdo que no eran literas ni de metal ni
ni de madera, sino que eran camarotes, pero eran distintos, no recuerdo, pero eran lugares de esparcimiento. Y se notaba que eran carabineros porque teníamos guardia por estas luces. Cada vez que yo veo la vida es bella, esa que están dando mucho, sí. Me acuerdo, me trae el recuerdo de los focos. El foco, y eso era, porque podíamos salir a un espacio ahí, pero era el foco permanente, donde cada vez que veo la película, me acuerdo de ti. A todo esto, a nosotros como grupo nos habían hecho 2 procesos. Entre Álamos no hay proceso en general, pero bueno, en esos tiempos pasaba cualquier cosa pasaba. Tuvimos un proceso nosotros como socialistas con Fiscalía de Carabineros. Nos enteramos, ¿qué será? No pasó, no sabemos qué pasó, ya, no sé. Y después hicieron un proceso a este grupo, que es lo que a mí me sirvió después para todo, para las querellas, para todo, por justicia ordinaria. Bueno, como habían abogadas dentro de las mujeres, que eran de todas las profesiones, yo había cumplido 20 años y le dije, oye, chuta, ¿me pueden ayudar? ¿Y por qué el juicio? No tengo ni idea. Nos llamaron a declarar a la corte. No sabemos. Bueno, igual me prepararon, mira, lo que tienen que decir ahora ustedes, tú, es decir que porque te hacen firmar declaraciones, que tú firmas vendada, que todo lo que tú declaraste no es verdad. Y ahí, si estás en condiciones, di todo lo que pasó. O sea, denuncia todo lo que pasó. Yo no sabía si iba a estar en condiciones. No. Bueno, pero me prepararon bien, ¿eh? O sea, yo sentí que había un tremendo respaldo de las abogadas, qué sé yo, bien. Y llegamos, nos llevaron un despliegue terrible, en tribunales, no me acuerdo dónde, hay un calabozo. Nunca lo he podido precisar dónde está, pero ese día a mí me pasaron y me metieron en un calabozo. Y para ablandarte, como te dicen, para que la pienses. Y yo me acuerdo de haber pasado por ahí, y después que yo ya estaba en PIR, que había pasado por Triana, pues ya estaba casi libre, o sea, para las condiciones que era, es amedrentador. Pasan por un calabozo y me llevan ante la magistrada. Y ella me ve y me dice, ¿y usted qué edad tiene? 20. ¿Mató a alguien? No. ¿Robó algo? No. ¿Por qué está aquí? Porque yo pienso distinto. O sea, yo no tengo ninguna cosa que me puedan... Pero usted tiene una declaración firmada, pero eso fue bajo tortura. Entonces, esto. Y ahí dije yo, nada. Y ella falleció hartos años después, pero la seguimos a la jueza que fue. Y ella me dijo, yo tengo ese recuerdo, sí que lo tengo, pero yo no tengo nada que ver con esto. O sea, ustedes no tienen nada que ver con justicia ordinaria, están sobreseídos. Salimos y la otra persona que había ido a declarar era mi compañero. Y le había pasado lo mismo con otro juez. Y nos encontramos los dos ahí arriba en un lugar de tribunales y nos miramos, rodeada de pacos, por supuesto, nos miramos. ¿Quedaste libre? Sí, yo también. Y fue el minuto que hacemos. Era como, nos mira. Y en ese momento que nos están escuchando, llaman a Pacheco y dicen, estos hueones quedaron libres. Y escuchamos el grito, no, tómenlos por seguridad interior del Estado ahora. Así que nos detuvieron en ese momento por seguridad interior del Estado. Así que volvimos a Tres Álamos. Ya nosotros dejamos quizás cuántas cosas más íbamos a pasar, así que no. Pero después esto ha servido para toda esta historia, cimentarla en algo muy sólido, pues si hubo una querella, hubo un proceso con número, con todo. Entonces, eso nos ha servido para yo poder tener sólidas bases para todo, porque son cosas que no son, tú las puedes buscar. Y quedamos detenidos de nuevo y yo salgo expulsada. Después aparezco expulsada. Y mi padre, que aparece en ese momento, dice, pero ¿cómo? Si ella es menor de edad, porque la mayoría de edad eran los 21. Y yo decía, no sabe que acá no importa la edad, no importa nada. No. Bueno, la cuestión es que sí me expulsaron.
El CIME hizo gestiones, en ese tiempo Francia estaba sacando presos de las cárceles. Y uno postulaba y decía, yo aprendí francés, inglés, yo nunca subí un avión, yo aprendí francés e inglés en el liceo. Pero no tenía ni una posibilidad, o sea, me dijeron, va a salir expulsada, así que... Pero Francia acogió gente en esos años, Giscard d'Estaing creo que fue, acogió gente de los países asiáticos y de América Latina, pero eran los presos, tenían que ser de las cárceles. Así que salí expulsada a Francia, en agosto del 75, y también con un tremendo despliegue así al aeropuerto terrible, y yo me enteré ahora, el año pasado, de que había una amiga que me acompañó a mi madre al aeropuerto ese día, porque yo no tuve ninguna posibilidad, me llevaron un despliegue, pero era ¿para quién es el despliegue? Yo no veo a nadie. Un despliegue gigante, dejan subir al avión al final, cuando toda la gente está instalada, cuando el avión ya va a subir la escalera, en ese momento suben, te acompañan y te dicen que a partir de ahora eres libre, y hay alguien del CIME de ese tiempo que me acompañó. Me deja arriba en el avión y me dice a partir de ahora. Pero yo nunca supe hasta el año pasado de que mi madre había ido, de que se había puesto a llorar ese día, que había sido terrible, porque pensó que le iban a dejar verme. No, pues no me dejaron verla. No, porque estaba terrorista expulsada del país. Así que, y mi preocupación era de que yo no alcancé a pensar de que era invierno en Chile, pero era verano en Europa. Y yo, como siempre soy muy friolenta, iba llena de cosas y no tenía más, que mi mamá me había podido pasar como $10. Pues. Mi mamá, todos nosotros muy de fábrica, muy pobres. Chuta, era como... Yo nunca andaba en avión. Ya, bueno, no sé, pues llegaré con $10. Ya. Así que llegamos a Francia, estuvimos allá, pero yo creo también que cuando uno puede decidir el destino que uno tiene, también puede también puede hacerlo. Así que trabajé en hartas cosas, cuidé niños, hice aseo, después a mi pololo lo expulsaron, no lo expulsaron, pero lo persiguieron mucho, él quedó libre en Chile, y yo hice las gestiones para que él pudiera ir a Francia. Así que fue a Francia, pero en los primeros tiempos uno hace aseo, como toda la gente, aseo, cuida niños, trabajé en un restaurante y ciertas cosas. Después empecé a estudiar. Bueno, estuve un mes en el hospital de partida. Llegué, como venía muy descompensada de todo, llegué y cuando me recibieron, hacían un chequeo médico, me dejaron en el hospital. Un poco para equilibrar, porque venía descompensada de todo mal, todo funcionando mal. Así que estuve un largo tiempo en el hospital y después salí, y yo me acuerdo tengo un recuerdo, que es que salí y estaba en un hogar en la región parisina, y salí, y yo creo que esa fue mi visión de siempre frente a la vida después. Era agosto, ya es verano, y dije yo, salí, vi las flores, vi un jardín fantástico, me puse ahí, miré el sol y dije, estoy viva, estoy libre. Entonces siempre fue mi actitud, ya, sobreviví, ahora no me puede matar otra cosa, así que empecé a estudiar de nuevo, empecé a estudiar historia, postulé a una bequita, un apoyo. Terminé todo, soy doctora en historia, doctor de tercer ciclo en historia. Entonces estudié y dije, voy a hacer de este exilio, los años que yo esté, voy a hacer algo bueno, voy a hacer lo mejor posible, voy a vivir París, todo lo que pueda de la cultura, todo lo que pueda de la ciudad, de todo, y voy a hacer de esto algo, tengo ganas de conocerlo todo, saberlo todo, y siempre militando en el Partido Socialista, nunca he dejado. Y nada, pues entonces dije, vamos a hacer de esto algo bueno. Así que tengo recuerdos de exilio, sobre todo al principio, de dureza extrema, extrema, después de lo que yo había pasado, la verdad es que
no sé, porque a uno la traten mal en la pega, que son como cosas como que ya llegan poco. Que hay, ¿Tú sabes qué organización te recibieron? ¿Te acogió en Francia? fue... Porque también estaba muy organizado en Francia. Sí, que sí. me pasó una experiencia parecida. Nosotros pero nunca hemos reconocido mucho sí. a estas organizaciones. Sí, nos dieron, por ejemplo, que nosotros teníamos asegurado la vivienda, o sea, un hogar durante 6 meses, la carta Orange, que era el transporte, la comida seguramente también, la verdad es que yo no me acuerdo, pero creo que sí, y un curso de francés en la Alianza Francesa. Y eso tenía 6 meses para que tú pudieras manejarte y pudieras salir al mundo. Y ahí, mientras tanto, uno trata de instalarse, trata de ubicarse, trata de... Y salí del refugio, después había llegado mi compañero, que llegó como... entonces ocupamos como 2 meses más la pieza por él. Y yo empecé a trabajar en una empresa ligada a los temas cubanos de empresa, y como secretaria bilingüe. Y bueno, ahí fueron todas las experiencias. Yo dije, nada, estoy viva y ya tengo 20 años, 21 años. ¿No? Yo voy a hacer de esto. Siempre tuve la idea de hacer algo positivo, pero hay una cosa que yo quería decir. En esos tiempos uno no habla de la experiencia nuestra. Yo creo que nos reconocemos como expresas políticas y sobrevivientes muchos años después, porque en esos tiempos nosotros lo principal que nos teníamos era el tema de las personas en Chile y de los detenidos desaparecidos. Ese es nuestro foco. Yo creo que mucho tiempo después, muchos años después, yo nunca en Francia, nunca, en todos los años que estuve, nunca hice nada con respecto a temas de expresos políticos. O sea, yo me he encontrado con gente que no me dijo, tú también fuiste, sí, y estuvimos en el mismo lugar. Porque no éramos temas nosotros, eran temas los que no estaban. Entonces, ese reconocimiento de expresos políticos, de expresas políticas, se da mucho después, porque tu compromiso es otro en ese momento, es difundir lo que pasa en Chile, es eso. Entonces, reconocerse como expresa política después es mucho después. Entonces no hablamos, no se habla de ese tema. No se habla de ese tema. Tienes otra, estás por los que no están. Eso es lo que yo siempre he sentido, que estás por los que no están, por las que no están. Entonces, por eso yo no tengo recuerdos difíciles del trabajo, en el sentido de que me costaba hacer aseo, me costaba entender lo que me decían, me costaba entender la lógica. Pero como estaba en la universidad también, y de repente en mi trabajo veía franceses también y tenía amigos franceses, se fue como incorporando, y así incorporé ciertas cosas que son de allá, ciertos gustos, ciertas cosas, ciertos temas culturales. Yo le digo siempre, yo soy cartesiana, porque tengo una estructura de pensamiento que yo empecé de nuevo en la universidad, entonces yo sé, y los historiadores lo que hacen, no saben cosas, analizan. Yo aprendía con la mentalidad francesa, aprendía a analizar, aprendí a evaluar, aprendí a analizar, y me costó terminarlo, por supuesto, me costó pasar la etapa. Y después quise vivir otra realidad. Yo me había separado, nos habíamos separado con mi primera pareja, y dije yo, me está dando mucho frío en Francia ya. Siento que ya di la vuelta, ya me gustaría otro rumbo. Ya nunca me dio miedo lo desconocido, ni nada. Ya dije, voy a emprender otro rumbo. Y si no, me devuelvo a Francia. No podía volver a Chile. Yo siempre, el problema de Chile siempre estuvo presente, el tema. Así que me fui a La Habana.
y me fui a La Habana, pero no me fui con el partido. O sea, no entré dentro de... Yo hice las gestiones, yo. Y entré y viví, llegué a La Habana y después me reencontré con un romance que yo había tenido en Francia, con un cubano. Así que me fui a región, salí de La Habana, me fui a vivir a Matanza y empecé otra vida, en medio de los cubanos. Reconocí, tuve que hacer algunas cosas, pero pude reconocer títulos franceses. Hice un año de marxismo-leninismo porque me faltaba eso para que fuera reconocida profesional. Me faltaba un año de marxismo-leninismo que todos los profesionales lo tienen y yo no lo tenía. Y yo ya pues lo hago. Y al año pude trabajar y trabajé en cultura en la provincia de Matanza, en una biblioteca, un centro cultural fantástico. Así que me incorporé bien, trabajé, casi no habían chilenos ahí, viví la vida de la gente común de Cuba, no ninguna cosa especial, con todos sus buenos, sus dificultades, todo. Y después volví a Chile con mi hija de 4 meses. ¿Más o menos en qué año? Volví en el 91. Vine a Chile antes a ver un poco la situación, como creí que era más posible encontrar trabajo para mi marido, y en esto supe que estaba embarazada, pero mis proyectos de volver a Chile estaban listos. Y yo decidí, y no sé si fue buena la decisión, de volver a Chile una guagua de 4 meses. Y ahí empieza la otra historia del retorno. Sí. Pero bueno, he dado muchas vueltas, pero mis convicciones siguen iguales. No, mi fuerza no hay caso. No, así que me digan lo que me digan, yo ya soy socialista, voy a donde sea el sector del socialismo, pero voy a ser socialista, yo no me voy a cambiar y menos voy a cambiar la convicción que tengo. Así, esa soy yo. Gracias, interesante.